Vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago, último capítulo, Santiago 5. Nuevamente quiero recordarles que esta carta fue escrita para los judíos que estaban dispersos, pero que abarca a la iglesia también. Y este libro, o esta carta, enfatiza mucho en la conducta de la iglesia. El énfasis principal de esta carta es la conducta. La iglesia es un instrumento de Dios, es un organismo vivo que puede tocar, que puede influir para bien en el mundo. Para eso es la iglesia, para influir, para expresar la voluntad y la gracia de Dios. Todos somos llamados a expresar lo que Dios es en nosotros. Entonces, esta carta enfatiza mucho en la conducta, lo vuelvo a reiterar. Y un tema principal nos invita a que no tengamos la condición de ser de doble ánimo. El doble ánimo tiene que ver con la tibieza. Y la tibieza para Dios no es agradable. ¿Qué dice Apocalipsis 3? No recuerdo el versículo, pero dice que por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, si no eres frío ni caliente, ¿qué eres? ¿O qué es la persona? Tibia. Y a esos los tibios, ¿qué hace Dios? Los abomina, los vomita. Entonces, el énfasis está en esto. El apóstol Santiago quiere hacernos ver y entender que tenemos que ser fervientes en Dios, totalmente vueltos hacia Él, sinceros, una fe genuina, una conducta correcta, y culmina con unas referencias. Nos culmina este capítulo dándonos, por último, la forma correcta en que nos debemos conducir. Y vamos a leer del 5 al 9. Este capítulo enfatiza mucho en la paciencia y en la oración. Algo que debe existir en nosotros. Y aquí hace una referencia directa hacia los ricos. Dice: vamos ahora, ricos, y orad y aullad, porque las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no les ha hecho resistencia. Bueno, aquí comienza hablando a la congregación. Esta carta es para las personas que de alguna manera estaban en una iglesia, pero la condición aquí hay para los que son ricos, pero ricos injustamente, y que han puesto su confianza en la riqueza. Quiero hacer una aclaración. Dios no está enojado con aquellas personas que prosperan y que tienen, pues en este caso, dinero. Aquí lo que Dios está reprobando es la causa o el motivo o la forma en que se enriquecieron, y también en quién y en qué ponen su confianza. Claramente les está enseñando y les está diciendo que su confianza no está
plenamente en Dios, está en sus riquezas, y que de alguna manera han hecho sus riquezas pues de una manera injusta, porque están perdón, están ¿cómo se llama esa palabra? Oprimiendo al pobre. Bueno, vamos a buscar unos versículos. Vamos a leer Mateo 6:24. Un versículo que nos ilustra. No podemos estar en dos vías. No podemos tener un corazón dividido. Decía Elías al pueblo hebreo, no puedes estar entre dos pensamientos. Dice así en la palabra 6:24 de Mateo, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y al menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a qué, y a las riquezas. Nos habla claramente, dice: no puedes tener dos señores, porque quedarás bien con uno y aborrecerás al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto tiene que ver con la condición que había y que hay muchas veces propiamente en cristianos que han puesto su confianza no plenamente en Dios, sino en sus posesiones. Vamos a ver otro más, Marcos 10. Marcos 10, 24 y 25 dice: y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo les vuelve a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían ¿en qué? En las riquezas. El énfasis y la palabra es directa. Dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Jesús ve y enseña, y es contundente, y dice claramente que es muy difícil que alguien que confía, que pone por primero las riquezas, la forma de cómo aquí puede entrar la codicia. Acuérdese de aquel hombre que vio sus graneros y dijo, los mandó tirar y construyó otros graneros más grandes. ¿Para qué? Para acumular riqueza. Entonces, esto nos debe de dar un recordatorio a todos. No necesariamente tenemos que ser ricos. A veces nuestra forma de conducirnos ante el dinero nos puede traer un revés, nos puede ser un tropiezo. No debemos confiar en las riquezas. Nuestra confianza debe de estar completamente en Dios. Él pone los medios, Él hace. Cuando alguien está en la condición de buscarlo y de servirlo, Dios pone todos los medios. Ahora, nuevamente quiero decirles, no está reprobando el que prosperemos económicamente. Solamente está diciendo que los que ponen su confianza. No está diciendo el que se desenvuelve y puede prosperar porque es negociante, porque es comerciante, porque
que tiene un trabajo donde va prosperando, no está hablando de eso. Está hablando de la confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? No podemos confiar en las riquezas antes que en Dios. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo claramente. Este versículo es más claro todavía. A ver, ¿qué lo busco? Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Sí, Segunda de Timoteo, les dije, ¿verdad? ¿Cómo es primera? Primera Timoteo 6. Este es un mandato que el apóstol Pablo está estableciendo como una prioridad a las personas que pues de alguna manera tienen la condición económica muy elevada. Les está dando una enseñanza para que ellos mediten y aboquen su corazón a Dios. Dice así: a los ricos de este siglo. ¿A quiénes? A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En el Dios vivo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ordena o manda a los ricos que no sean altivos. ¿Qué es altivez? ¿Qué es ser altivos? Altivo es tener un concepto mayor de sí, o pensar que son superiores a los demás porque posee riqueza. Pero le dice el apóstol Pablo: manda a los ricos, enséñales a los ricos que no sean altivos, que sean humildes, ni pongan o que no pongan su esperanza ¿en qué? En las riquezas. Es claro. El apóstol Santiago y en este caso el apóstol Pablo tienen un deseo ferviente en su corazón, y el deseo más profundo del apóstol Pablo es que todos lleguen al conocimiento de Cristo, que todos de una manera lleguen al conocimiento pleno de Dios, y que a través de esto ellos puedan alcanzar la madurez y la sabiduría para entender el propósito de Dios. Yo he conocido mucha gente rica que tienen una personalidad, un carácter afable, guiados por Dios. Conocí a un predicador, él era un empresario allá en Argentina. Él se llama Carlos Anacondia, creo. Sí, es Carlos Anacondia. Es un evangelista, pues predica en varias partes del mundo. Y él dice que, bueno, separa su riqueza o su dinero de lo que es el ministerio. Y él dice que siempre de que él es enviado a algún lugar, para no caer en esta situación, no toma en cuenta su fortuna, sino depende de lo que Dios le dé. Y bueno, él de esa manera así lo ve. Ahí conozco a otros que echan mano de lo que tienen y no se consideran o no buscan ser carga para otros, sino que ellos lo hacen por amor. Entonces todo esto tiene que ver con el carácter que se está reproduciendo de Cristo en nosotros. Debemos de comprender, nuestra confianza no debe de estar en lo que poseemos, sino en quién es Cristo para nosotros. Y de allí partir para poder tener una vida pues de testimonio, que es lo que busca en este caso
el apóstol Santiago para con la iglesia. Salud. Vamos a buscar ahora Proverbios, por favor, si alguien lo encuentra, déle lectura. Proverbios 11:28. Y alguien más busque Proverbios 23:5. Proverbios 11:28 dice: el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. El que confía en su dinero, ¿qué dice? Se hundirá. Se hundirá. Proverbios 23:5, por favor. Amén. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque se harán alas como las alas de las águilas y volarán al cielo. Sí, todo esto es efímero. Y por último, vamos a leer Lucas 12:15. Y les dijo, mirad, Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Bueno, vamos a seguir leyendo. Regresemos aquí a Santiago, por favor. Sí, vamos a seguir la lectura del 7. Del 7 al 11. Vamos a leer. Aquí comienza con otro tema fundamental dentro de la conducta que debemos tener, y es la paciencia y la oración. Dice, por tanto, hermanos, tener ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué entienden por paciencia? ¿O qué es paciencia? ¿Qué es ser paciente? Dice aquí que tengan paciencia. ¿Cuántos se desesperan muy rápido cuando no ven las cosas que quieren ver en Dios? Se desesperan. Y acuérdense que Dios siempre tiene su tiempo. Hay cosas que no van a llegar en el momento, van a llegar en el momento que Dios determina que es el tiempo. Y esperarlo es confiar. Y tenemos que aprender. La paciencia es una virtud. La paciencia es algo que engrandece a las personas que aprenden a confiar en Dios. Paciencia es confianza. Vemos y tenemos referencias de personas que oraron a Dios y que en su momento se desesperaron. ¿Como quién? ¿A quién recuerdan? ¿A quién se les viene a la mente? Sara, ¿verdad? ¿Qué hizo Sara? Dios les dio una promesa a Abraham y a ella, y le dijo, de tus lomos, de tu descendencia, de ti saldrá una nación. Y él hablaba con su mujer, con Sara, que era estéril, y era una mujer ya de edad avanzada. Dice que se le había acabado la costumbre de las mujeres, no era fértil ya. Pero Dios les había dado una promesa. ¿Y qué hizo Sara? Se desesperó y le dijo a su esposo, pues ahí está mi sierva. A lo mejor por ahí es la cosa, y Dios le dijo no. Entonces todos tenemos esta condición, pero la paciencia es una virtud.
que debemos de pedirle a Dios. Pedirle paciencia, enséñanos a ser pacientes. Vamos a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Termina este fragmento de lo que es la paciencia y la oración con una virtud de la naturaleza divina de Dios, en quien debemos confiar y en quien debemos descansar, en quien tenemos que tener la certeza y la confianza de que Él es misericordioso y compasivo. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos han esperado en Dios? Aquí dice que Dios es misericordioso y compasivo. Su carácter, su naturaleza divina de Él, sus atributos. Él tiene misericordia, Él tiene cuidado, pero aquí Santiago nos pone como ejemplo a un campesino que tiene que esperar primero. Depende totalmente. No está hablando de ahora, como en muchos lugares hay tierras de riego, donde los que poseen esas tierras pueden sembrar hasta 3 veces por año. Pero hay lugares donde dependen totalmente de la lluvia. Primeramente tienen que esperar el tiempo. Y después, como ellos son campesinos, ellos saben en qué momento van a empezar su labor para empezar a preparar la tierra. ¿Qué hacen primero? Pues preparan la tierra, la limpian, le van dando por ahí su vuelta, o yo no sé, ¿verdad? Como muchos acostumbran. Y después de esto, compran o tienen ahí ya su semillita y la comienzan a poner, o la empiezan a sembrar, la siembran. Y después tienen que esperar la lluvia, ¿qué? Dice que la lluvia temprana. Tienen que tener paciencia de que la lluvia, cuando llega, comienza a regar esta semillita que ya fue sembrada. Ahora, ¿eso se da de un día para otro? No, tiene que esperar un tiempo. Tiene que esperar el tiempo en que empiece a brotar los primeros tallos y después comience a crecer. Como depende de la lluvia, como depende de la temporada, lo que tiene que hacer es confiar en Dios y pedirle a Dios que pues haya lluvia suficiente para que se logre lo que Él sembró. Y después de esto dice que también espera la lluvia, ¿qué? Tardía. A veces se puede prolongar un tiempo de sequía, o a veces puede prolongar un tiempo de lluvia, pero tiene que haber paciencia. El campesino tiene que tener ese proceso en el cual él sabe que tiene que esperar el tiempo para poder cosechar, para poder disfrutar de ese fruto que ya se sembró, o de esa semilla que se sembró. Entonces nos enseña y nos pide que seamos pacientes. Y la paciencia, como le dije antes, es una virtud. ¿Por qué no buscamos Proverbios? Romanos 12:12.
Dije Proverbios antes. Bueno, Proverbios 14, 29. Sí. 29. Bueno, aquí nos da una referencia de paciencia en el sentido de aprender, que también tiene que ver con esto, de aprender a soportarnos los unos a los otros. Pero está bien, vamos a leerlo. Por favor, si alguien lo tiene. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Gran necedad, aquí la necedad la traduce aquí, esta versión que tiene Carlita, la impaciencia como necedad. Bueno, vamos a leer Proverbios 12:12. Perdón, Romanos 12:12. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Qué dice Romanos 12:12? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Dos cosas importantes. ¿Gozaos en qué? En la esperanza. Luego dice, sed pacientes. ¿En qué debemos ser pacientes? Aquí nos está hablando acerca de la conducta que había en Job. Nos pone como ejemplo a Job. Dice que Job tuvo un proceso de sufrimiento. Tuvo un proceso en el cual Dios probó su condición, probó su fe. Pero él esperó. No hizo algo por su propia cuenta para pues contrarrestar su sentimiento, su sentir. Tenía todo para poderle reprochar a Dios. Tenía todos los elementos. Él podía decirle, Dios, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Tenía todo. Pero él entendía cuando dice que solo de Dios podemos esperar lo bueno, no también podemos, Dios no puede también, él lo conocía, sabía cuál era su atributo, sus atributos, y él sabía que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y si nosotros enfocamos nuestro entendimiento y nuestra relación en cuanto a lo que conocemos de Dios, vamos a entender por qué. Entonces aquí es cuando la esperanza no avergüenza. Aquí es cuando aprendemos paciencia, porque es una virtud. No todos los hombres son pacientes. Las personas que tienen un conocimiento de Dios esperan. ¿Y qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Cuando fue incitado por su esposa, aún mantienes tu integridad. Aún estás, mira cómo estás. Perdiste tu riqueza, perdiste a tus hijos y ahora hasta la salud. Porque dice que fue, el diablo lo tocó y su cuerpo y le vino una gran, ¿qué? ¿Qué era lo que tenía? Sarna. Una sarna. Y dice, aún mantienes tu integridad. ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre del Señor, o sea el nombre de Jehová, bendito. Y tuvo que soportar, esperó. No le reprochó a Dios, ni se alejó, ni dijo, ya me voy, no es lo que yo esperaba. No es lo que yo pensé que iba a pasar. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros venimos y tenemos ese conocimiento de Dios, tenemos que sufrir esa situación a veces de adversidad.
Pero esto ya lo habíamos hablado antes. Esto nos va a enseñar a madurar y a crecer. No es solamente por ser. Job no fue probado solamente porque sí. Dios quería mostrar la integridad de ese varón, que no amaba a Dios por lo que tenía, que no amaba a Dios por lo que poseía, amaba a Dios por quien él era. Y pasó la prueba, y Dios le restituyó todo al doble. Supo esperar el tiempo, y a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ha aclarado su panorama y pudo conocer y entender mejor a Dios. Y este es el propósito de la prueba. Y aquí nos dice que tengamos paciencia. Y añade algo muy importante para nosotros. Tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es, ya sea que vivamos o moramos, que dice que somos de quién. Somos del Señor. Sea que vivas o que mueras, eres del Señor. Pero este proceso de la vida a veces nos lleva en una situación donde no vemos a veces el sol. Estamos en una constante de adversidad, como lo fue Job, como lo fueron sus apóstoles, esos hombres. Y aquí da referencia a ellos, como sufrieron aquellos hombres que hablaron su palabra. ¿Cuánto tiempo? Más bien, en Isaías 20 nos habla de una situación que Dios le pide a Isaías. ¿Cuál era esa situación? Profetizar. ¿Y qué iba a profetizar? Juicio. Pero lo puso a él como ejemplo y le dijo, durante 2 años vas a profetizar ¿cómo? Desnudo. ¿Usted profetizaría desnudo? Como una manera de ilustración, de ejemplo de lo que Dios va a hacer con sus enemigos. Le dijo, tú vas a profetizar desnudo. 2 años. 2 años. Y tuvo que obedecer. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza viva, porque tenía su confianza y porque era un hombre que aprendió paciencia. ¿No es fácil o no es fácil? Vamos a buscar otro versículo. Me gusta mucho este que sigue. Efesios. No, perdón, es Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? Acuérdese. La paciencia es algo. Bueno, léalo por favor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Les decía antes, la paciencia es una virtud que proviene de Dios. Y aquí en este pasaje nos lo enseña como un fruto del Espíritu Santo. Este es un fruto que Dios nos da a través de su Espíritu, y es que paciencia. Es necesaria la paciencia, porque esto nos fortalece en nuestra confianza plena en Dios, o esto determina qué clase de cristiano soy. La desesperación no tiene nada que ver con alguien que es nacido de Cristo, que es nacido de Dios. Vamos a ver otro versículo. Efesios 4:2. ¿Ya lo tienen?
¿Qué dice? Que con toda humildad y mansedumbre, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre soportados, ¿con qué? Con paciencia. Este es un proceso que no solamente se necesita la paciencia para confiar y esperar en Dios, sino también entre nosotros. Vamos a trasladar esto al seno familiar. Dentro de nuestra familia no vemos a veces lo que quisiéramos ver. No vemos que nuestros hijos o nuestras esposas o el esposo tenga una conducta que yo espero. Pero ¿qué dice? ¿Lo vas a desechar? Porque no lo está haciendo, lo vas a mandar por un tubo, ¿verdad? ¿Que no dice eso? ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Qué dice? Soportar, dice que tengamos paciencia. Su momento todo llega. La paciencia es necesaria. Es que yo no veo que mi esposo, es que yo no veo que mis hijos, es que yo no veo que mi esposa. Ten paciencia. Pero no dejes de orar. Porque la oración es lo que nos alienta. La oración es lo que nos hace estar de pie, firmes. En ese sentido, de estar en una constante oración. Ahora vamos a ver otro versículo. Es Salmo 41. Me gusta mucho este salmo. No sabemos qué estuvo pasando el escritor, en este caso el rey David en ese momento, pero era un tiempo, supongo yo, muy difícil. ¿Qué dice? Pacientemente esperaré a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí hace una referencia acerca de esto. Miren, aquí, a ver otra vez léelo, hijo, por favor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé, ¿en quién? Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo salir del pozo de la desesperación. El rey David estaba en una desesperación muy profunda. ¿Cuántas veces hemos estado en una desesperación por algo que no vemos en su momento? Y nos desesperamos. ¿Cuál es la virtud que debe haber ahí? Paciencia. Y dice el rey David, pacientemente esperé en Jehová. Y él inclinó su oído a mí y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí mismo en Salmo 37:7. 37. Salmos 37:7. Alguien léalo, por favor. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nuevamente, hija. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Esa versión dice, quédate, ¿cómo? Quédate quieto. Quieto. ¿Qué es quedarse quieto? Esperen, no obren, no hagan lo que ustedes consideren, no le quieran ayudar a Dios. Porque en lugar de ayudarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empeorar las cosas. Como lo hizo Sara con Agar. Empeoró las cosas. ¿Cuál fue el resultado de su desesperación? Que concibió su sierva Agar un hijo que le llamaron, ¿cómo? Ismael. Y cuando nació el hijo de la promesa, ¿qué pasaba? Se burlaba, lo hacía menos, y esto afligía el corazón de Sara. Pero tenías que esperar. No, pero es que yo no veía y la situación no se daba, y pues yo quise orar, quise ayudarle a Dios. ¿Y qué sucedió? Pues fue contraproducente. Y aquí nos está hablando claramente de que nos quedemos quietos.
aquí dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en el camino, por el hombre que hace maldad. O sea, no actúes tú, deja que Dios lo haga, no te impacientes. Todo tiempo tiene su tiempo. Y debemos de aprender y debemos de tener esa virtud, que no solamente es virtud, sino también es un fruto que proviene de Dios. La paciencia, esperar. Vamos a darle la connotación que tiene aquí. Aquí está hablando acerca del tiempo que puedas tener de vida en esta tierra como un fiel creyente. ¿Cuál es nuestra promesa inmediata? Según Santiago, lo que estamos leyendo, ¿cuál es? Dice que Cristo, que tengamos paciencia y que tengamos la resistencia de prevalecer. Habrá situaciones adversas, las habrá. Habrá situaciones difíciles que tenemos que vivir, pues las va a haber. Y tenemos que tener esa paciencia y esa condición de soportar en Dios. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva en nosotros. ¿Y cuál es nuestra esperanza viva? De que estaremos con Cristo. Aquí él habla acerca de la venida de Cristo. Y dice el apóstol Pablo allí en Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Dice, y sonará la trompeta. Y seremos transformados ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. Los que estén vivos serán transformados. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Los que murieron con una esperanza real, con una esperanza viva, los que prevalecieron en esa confianza, ellos resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué? Para recibir el pago de su confianza en Él. Por eso la paciencia es algo que necesitamos. No sabemos qué nos depara el día de mañana. Y tenemos que esperar en Él. No intentar nosotros por nuestros medios carnales, porque a veces suele ser, cuando queremos ayudarle a Dios, pues no es el espíritu que me está moviendo, es mi carne. Y a veces podemos hacer que las cosas sean más difíciles. Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo ahí. Si alguien lo quiere leer, por favor. En Santiago 5. Santiago. 13. Ajá. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Uh-huh. El 12, ¿sí lo leíste el 12? No. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Uh-huh. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea ¿qué? Sí. Sea sí, y vuestro no sea no. Aquí hace referencia a lo volátiles que a veces somos, que dependemos tanto de nuestras emociones que a veces nuestras mismas emociones nos pueden traicionar. Entonces aquí nos enseña el apóstol Santiago a ser firmes en lo que decimos y en lo que hacemos, y también en lo que nos comprometemos, que siempre tu sí sea ¿qué? Sí, y tu no sea no. La firmeza que debe haber en nosotros. Entonces Eclesiastés nos abre un poquito más el panorama de este versículo. Eclesiastés 5, versículo 2. A ver, Carlita, léelo en esa versión, por favor. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios,
Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Muy importante. Dice esta versión, no te apresures a comprometerte. No te apresures a abrir tu boca ni a precipitarte a pronunciar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿De qué nos está hablando aquí? De que no nos apresuremos a prometer algo que no, ¿qué? Que no vamos a cumplir. ¿Nos ha pasado esto? Ay, Señor, empieza el año. ¿Y qué decimos? No, Señor, este año me comprometo. ¿A qué te comprometiste este año? Bueno, porque yo he escuchado personas que comienza el año y se comprometen a hacer ciertas cosas. ¿Las cumplen? 5-2. Ese silencio me dice que no. Muchas veces no cumplimos, nos ha pasado a todos nos ha pasado. No es algo exclusivo de 2 o 3 personas, esto a veces es general. Nos comprometemos a hacer tal o cual cosa y no cumplimos. ¿Y qué nos dice aquí? Que no nos apresuremos a abrir la boca, que no nos apresuremos a comprometernos. Claro que es importante que hagamos lo que tenemos que hacer, pero que seamos muy prudentes. Porque sí tenemos que dar fuertes pasos, firmes de fe. Sí debemos de dejar ciertas cosas que no nos ayudan, que nos están por ahí deteniendo en un crecimiento, en una prosperidad espiritual. Pero dice que no nos apresuremos a abrir la boca. Que vuestro sí sea sí y tu no sea no. Ahora vamos a el versículo del 4 al 6. Por favor, si alguien lo lee. Eclesiastés 5. 5. 5 del 4 al 6. Alguien, por favor, hermanos, ayúdenme. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ¿qué fue ignorancia? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Gracias. Es contundente. Cuando a Dios haces promesas, ¿cuántos le han hecho promesas a Dios? A veces las promesas son a nuestros semejantes, pues, a nuestros hermanos en la congregación, a nuestros padres, a nuestros hijos, y hacemos promesas que no cumplimos. Pero aquí ya es algo más fuerte, y es cuando nos comprometemos con Dios. Cuando le decimos a Dios, Dios, ahora sí te prometo. Dios, ahora sí lo voy a hacer. ¿Y qué dice? Dice, vamos a leerlo nuevamente. Lo voy a leer en esta versión. Dice, no dejes, a ver, ¿dónde estoy? 5:4, ¿verdad? Sí. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él nos complace ¿en quién? En los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Qué debes hacer? Cumplir lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de la voz y que destruya la obra de tus manos. Es una pregunta. ¿Puede suceder eso? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios.
Si es con Dios, hermanos, si en algún momento te comprometes en algo con Dios, sea lo que sea, aquí dice que es mejor que lo hagas. Porque si no lo haces, puedes poner un pretexto y decir, es que lo hice por ignorancia. Pero aún así, hay un peligro de que Dios pueda reprender tu mala actitud. Entonces, dice, no te apresures en abrir tu boca, en comprometerte, no te apresures, porque si no lo haces, quedas mal. Como persona quedas mal. No me digan, pero ¿ustedes conocen a alguien que promete y no cumple? Todos conocemos a alguien que promete y no cumple. ¿Y qué hacemos? ¿Le creemos? Cuando vuelve, no, ahora sí. Le creemos porque ya hay una reputación en él. Ya hay una situación donde nosotros de alguna manera ya no le creemos y está reprobado en esa situación. ¿Por qué? Porque se compromete y no cumple. Y Santiago dice que tu no sea ¿qué? No. Y tu sí sea sí. Es conducta. Esto nos pasa. Y debemos de sacarlo de nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a regresar a Santiago. Ya vamos a acabar. Dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Cuando estamos afligidos, ¿qué debemos hacer? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Cómo lo va a expresar? Dice, cante ¿qué? Alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí entra la parte del liderazgo. Dice que si alguno está entre vosotros afligido, ¿qué debe de hacer? Debe hacer oración. ¿Hacia dónde vamos cuando estamos afligidos? ¿En qué nos vamos y nos refugiamos? Debería de ser en Dios. Pero si el apóstol aquí está expresando esto es porque no todos van a buscar refugio en Dios. ¿En qué buscan refugio? En los líderes. ¿En los qué? En el pastor, en los líderes buscan. Sí, pero yo me refiero al hecho de que, obvio, cuando uno busca a un pastor, un líder, va a buscar a alguien que sabe que lo va a ayudar, aunque le tengan que exhortar. Pero hay personas que no. Cuando están afligidos no buscan a Dios, ni buscan el consejo de Dios a través de un líder, como decía Maru. ¿Hacia dónde van? ¿Dónde buscan el consuelo? Muchas veces van con la mejor amiga. Con gente ¿Por qué? del mundo. Con gente del mundo. Sí, van con gente que no les va a ayudar. Simplemente están buscando que les den por su lado.
Porque un liderazgo firme y un liderazgo que está y que busca que estén encaminados hacia el conocimiento de Dios, les va a exhortar. Les va a decir, no, está bien. Entonces dice, si alguien está afligido, ¿qué haga? Busque a Dios. No está hablando de que ya tienes una oración ahí para el dolor de cabeza, la oración para esto, la oración para lo otro, no. Cuando dice hago oración, te está diciendo ve y refúgiate en Dios, ve y busca a Dios, ve y deja que Dios trate ese proceso. No sabemos, las aflicciones vienen por muchas cuestiones, a veces vienen por enfermedad, a veces vienen por cuestiones morales, cuestiones económicas, y la aflicción ahí está. Pero aquí claramente nos está hablando de ir con un corazón arrepentido, por lo que nos enseña el contexto. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué debe hacer? Busca a los ancianos. Aquí nos da la posibilidad de que hay muchas personas que están enfermos porque tienen sentimientos, porque tienen coraje en su corazón. Y dice que los ancianos o el pastor orará por ellos, ungiéndoles con aceite, y si hubiesen cometido pecado, ¿qué dice? Les será perdonado. Siempre Dios, a través de su Espíritu, nos va a redarguir y nos va a poner en una situación donde tenemos que aprender a ponernos a cuentas con Dios. Por lo que dice después, el 16. ¿Qué dice el 16? Alguien léalo, por favor. 5:16. Esto determina el por qué seremos perdonados. Y también sanos. Confesaos. ¿Qué dice? Vuestras ofensas. ¿Alguien te ofendió? ¿A alguien ofendiste? De eso está hablando. No está hablando de una confesión sacerdotal como la iglesia de Roma lo quiere o lo enseña, de que vayan con un sacerdote y el sacerdote te vas a confesar con él y él va a determinar tu perdón o tu penitencia para que seas perdonado. No, él aquí nos está hablando del día a día, de las cuestiones. Ay, perdón, de repente se me seca la garganta. Está hablando aquí de las fricciones del día a día. Si alguien dice, confesaos los pecados unos a los otros y orar. ¿Qué dice? Unos por otros, ¿para qué? Para que sean sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz de quién? Del justo puede mucho, hermanos. No dejen crecer situaciones. No las dejen crecer. No las dejemos crecer. Si hubo una ofensa, la condición para sanar un corazón ofendido, ¿cuál es? El perdón. A veces las condiciones de tener un resentimiento, ¿a dónde nos lleva? A una enfermedad físicamente. Raíces de amargura. Sí, nos puede llevar a una raíz de amargura donde estamos enfermos porque no aprendemos a canalizar nuestras cosas delante de Dios. Hoy yo veo mucha gente que sufre de ¿cómo se le llama eso? Ansiedad. ¿Y saben por qué? Porque tienen problemas muchas veces laborales. No están a gusto donde trabajan. ¿Por qué? Porque hay una, ¿cómo le llaman eso? No hay una condición de trabajo donde tú te sientas bien, sino que estás en una constante presión, porque quizás la persona que está a cargo o un trabajador o alguien es una persona que te está afligiendo emocionalmente y esto produce enfermedad. Claro que sí. Produce una enfermedad y la ansiedad es una enfermedad. Bueno, no siempre es por eso, pero a veces las situaciones laborales o de escuela. Yo he conocido muchos chamacos que ya no quieren ir a la escuela porque no soportan la presión.
quizás de un maestro muy estricto que a veces puede llegar a sobrepasar y se puede convertir en una persona que lejos de ayudar a los alumnos, los está afligiendo. Los está violentando emocionalmente. O hay muchas veces, yo una vez llevaron un niño, yo estaba en la casa de mi mamá y la mamá iba llorando. Iba con mi mamá, pero yo estaba ahí. Y iba llorando la mamá con el niño. Y le decía a mi mamá, ore por el niño. Ya no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque sus compañeritos le hacen muchas maldades. Ahora le llamamos bullying. Y el niño ya no quería ir a la escuela por eso. Eso le provocaba ansiedad, le provocaba tristeza, le provocaba un malestar físico. Y esto tiene que ver. Entonces dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos estar sanos, hermanos, en el sentido de la fe. Y perdonar. Perdonar. Para que seamos sanados. Seguimos leyendo. Dice, Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Qué es pasiones? O sea, Elías era un hombre común que pasó un proceso muy difícil. Un día hizo descender fuego del cielo, oró a Dios para que descendiera fuera el fuego del cielo y consumiera su sacrificio, su holocausto que había puesto delante de Dios. Y fue la respuesta contundente que tuvo el valor y tuvo la autoridad en Dios de poder matar a todos los sacerdotes de Baal. Dice que allí a filo de espada los mató a todos. Pero al siguiente día, Jezabel se da cuenta, la reina Jezabel se da cuenta y le dice que mañana, dice, así como hiciste con ellos, tú también yo lo haré contigo. ¿Y qué hizo Elías? Tuvo miedo. ¿Qué hizo Elías? Comenzó a huir. Tuvo miedo. Y deseaba la muerte. Y pasó un proceso también de ansiedad. ¿Cómo se le llama eso cuando es más profundo? Cuando ya pasa de la ansiedad. Depresión. Cayó en una depresión muy profunda. Bueno, aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, aquí nos enseña acerca de cómo Dios nos escucha. A pesar de que a veces nuestra condición es esta. Elías era un hombre sujeto a pasiones, no era un superhombre. No era el hombre más fuerte de la tierra. Fue un hombre que pasó unos procesos difíciles, pero que aún así Dios escuchó su oración. Y luego, por último, en el 19, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces hay situaciones, claramente aquí nos está hablando de personas que no han sido regeneradas, pero que igual en su deseo, en su sinceridad quieren ser diferentes. ¿Y por qué dice esto? Porque habla acerca, esto tiene que ver con la apostasía. ¿Qué es una apóstata? ¿Qué es apostasía? Alguien que niega su fe. Alguien que negó la fe y que se fue, por algún motivo. Pero también acuérdense que habla de cristianos que han sido regenerados, que han sido renovados, que han nacido de nuevo. Y a veces hay cristianos que no.
Entonces aquí dice que si un cristiano, a ver, déjenme ver, el celular ya está bien loco. Hebreos 10. Es Hebreos 10, 24 y 25. Esta es una labor, hermanos, de cristianos, o lo entiende, o es algo que de alguna manera lo hacen porque ya es un estilo de vida de los cristianos maduros a llevar a cabo estas obras. ¿Qué dice 10, 24 y 25? Por favor, si alguien lo lee. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Bueno. sino exhortándoos Sí. tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí hay dos cosas que debemos entender. La primera es, dice que consideremos, que estimulemos. ¿Qué es una estimulación? No nos está hablando de enjuiciar a nadie. Estimular. ¿Qué es un estímulo? Como animar, arengar para que le echen ganas. Dice estimular a las ¿qué? A las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y luego nos da pues nos invita a hacer algo. Dice, no dejen de congregarse, según algunos tienen por costumbre, sino que aquí viene la segunda palabra. Una es estimular y la otra es, según la versión Reina Valera, exhortar. ¿Qué es exhortar? Pues parecido. Vamos a ver qué es exhortar. Vamos a buscar segunda de Timoteo 2. ¿Cómo debe ser la exhortación, hermanos? Con amor. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, ¿qué dice? Ayúdame, hermano, a leerlo, por favor. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Hasta el 26. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esta versión dice que lo hagamos como. Con ¿Cómo debemos de exhortar? ¿Con qué? ternura. Ternura. ¿Qué es ternura? A ver, hermano, son los segundos de Timoteo 2. Con ternura. A ver otra vez, por favor, hija. Desde el 24. Sí. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con Hasta todos. ahí. ¿Cómo debe de ser un siervo del Señor? Pero antes dice otra cosa. Dice no debe ser pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Peleonero. No debe de ser peleonero. Luego, Sino que debe ser bondadoso con todos. Capaz bondadoso. de enseñar. ¿Qué es bondadoso? Algo como generoso. ¿No? Tratar con Generoso. bondad a las personas. Sí, Amable. amable. Sigue, hija. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles.
Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Instruye con ternura a los que se ¿qué? Oponen a la verdad. Híjole, es una forma de un carácter Manso. de mansedumbre, conforme a la manera en que Dios nos instruye. Aquí dice que hagamos, que si hacemos volver al pecador de su mal camino. Un pecador necesita que tú lo trates feo para que entienda que está mal. No, ¿cómo lo debemos de tratar? La exhortación dice debe de ser con ternura. ¿Por qué? Porque nos tenemos que considerar a nosotros mismos. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo? Con amor, con paciencia. Buscan segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Es que está hablando de que no conoce. Sí. No. Está hablando. ¿Primera o segunda? Aquí tengo segunda, Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Alguien por favor le habla. Del 1 al 3. Y alguien busque 1 Timoteo 4 del 1 al 3 también. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Sí, es que está aquí, está englobando todo lo que, la condición del hombre y cómo nosotros no debemos de, pues de hacerlos sentir lo peor, sino al contrario, tratarlos con ternura. Léalo por favor. Segunda de Tesalonicenses 2. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae La apostasía. destrucción. Sígale. Ahí llega hasta el 3. Hasta el 3, bueno. Está hablando acerca de la apostasía. ¿Quiénes son más propensos a apostatar de la fe? Aquellos que empiezan a escuchar doctrinas equivocadas o a falsos maestros, falsos pastores, porque todo hombre de Dios siempre te va a llevar con ternura ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Todo. La condición para que pueda haber un verdadero perdón, obvio, la condición tiene que ser un verdadero arrepentimiento. Y culmino con esto. Busquen Primera de Pedro. Es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Este es el deseo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. ¿Sí está? Ujú.
¿Sí lo tienen? ¿O lo leo yo? Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para quién? Para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es paciente. ¿Para quién? Para con todos. ¿Nos tiene paciencia? Sí. ¿Cómo actúa alguien que te tiene paciencia? Que no te grita, ¿No te grita? ¿Qué más, hija? que no es grosero. ¿No es grosero? Enamores. ¿No te maltrata? Esta es la condición de Dios. Y no le está hablando al mundo, hermanos. No le está hablando a las personas que no conocen de Él. Él está hablando a las personas que en algún momento quizás se apartaron de Dios. ¿Cuál es el deseo de Él? No quiere que ellos se pierdan. Nuevamente lo voy a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. No dice para con todos, para con nosotros, con su iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que todos procedan. Y tú y yo podemos ser un instrumento. Si lo hacemos con amor y con ternura. ¿Y qué podríamos lograr? Que un pecador se arrepienta de su mal camino y regrese al Padre, regrese a Dios. Entonces, es una forma de vida. Es una forma en que nosotros nos debemos conducir. Hay un pasaje, no recuerdo si alguien me quiere ayudar, donde dice que ustedes que son maduros, exhorten con paciencia. No recuerdo bien ese versículo, pero nos habla de esto. Ustedes que son maduros, exhorten con amor, con paciencia a aquellos que no lo son. Porque en la iglesia hay de todo, hermanos. Y no debemos de tener una condición de condenar, sino de exhortar. Hay personas que mientras no reconocen que se equivocaron, porque luego hay personas que no, yo estoy bien, ¿cómo les vas a exhortar? O consideran que tú eres una persona inferior y que tú no puedes exhortarles, quizás pues, porque luego llega esos procesos. Entonces ahí la persona no está teniendo una condición también de pues desear una ayuda, de humildad. Por eso hay muchos cristianos que no se regeneran, porque no tienen esa condición. No les gusta que les exhorten. Y la exhortación debe de ser con amor. ¿Para qué? Para que se pongan a cuentas con Dios. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que nos ayuda